Orumila edu Wamale edu Oni baba boni regu Wamale edu Orumila edu. Hola, buenas noches. Soy el Lobo Barotetán o Ireteanza. Veníamos hablando el programa pasado del Okeitache de Ileife, que se llevó a cabo este sábado de junio, este primer sábado de junio, en la ciudad de Ileife, Nigeria, ¿no? Bueno, vamos a hacer un resumen de todo esto y vamos a dar los consejos que se necesita para llevar a cabo este signo, ¿no? Vamos a empezar así, con esta frase de doctora Meiji, con este oriki. Ayoshiki awimonran arifafunorunila ifoyoloria bomolenife bonia shakaleo yare ebonioshi orunila beboin beurbo ayoshiki mobedeu awimonran orunila oloyolori abomolenife, que quiere decir Ayoshiki awimonran, que hizo adivinación de Ifa para Orunmila. Ifa será el cabecilla del grupo de observadores del ritual en Ife. Él fue avisado de cuidar la tierra y de ofrecer Epo. Orunmila escuchó el Epo y lo realizó. Ayoshiki está aquí, el sacerdote del conocimiento. Orunmila se ha convertido en el cabecilla del grupo de observadores de rituales en Ife, ¿no? Entonces estamos hablando y vamos a empezar así. Este signo de Okeitache, que significa letra del año desde 2019, nos advierte, ¿no?, de Ayewoiku. Este signo viene hablando de mal o tragedia por muerte. Es por eso que es muy importante realizar estos cebos para evitar la muerte y la tragedia, ¿no? Los cebos acoches de Ifa, obviamente, bueno, por cuestiones no se pueden decir, porque son cuestiones o secretos que tiene el babalawo, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos hablar es de cómo comportarnos, qué hacer o las claves para evitar todas estas tragedias o provocarnos la muerte, ¿no? Soy un poco fuerte lo que decimos, ¿no?, muerte o tragedia, pero aquí vamos a dar la explicación del cómo podemos evitar todas estas cosas, ¿no? Y en Otura Meiji, algo que sí les voy a decir, ¿no?, es que dice que la suerte que estaba disminuida aumentará. Ifa dice que es necesario en este caso usar una yapa, o sea, una tortuga, para hacer agure, y así podemos asegurar la buena suerte y los logros financieros. Ifa dice que debemos de tener cuidado con chismes hechos por opositores para intentar denigrar nuestra imagen. Aquí la mujer debe evitar conflictos con su marido, cónyuges o socios, dice. Ella no debe revelar los secretos del socio. Etutu debe ser hecho para Yami, de forma especial para alejar enfermedades y riesgo de muerte, principalmente para las mujeres. Ahora, los que practican esta religión yoruba en este signo de Otura Meiji dicen no deben de ser tacaños para las cosas de los orishas, y el dinero emprendido en obligaciones para Ifa y orisha será multiplicado para el devoto. ¿A qué quiere decir esto? Bueno, mucha gente no dice, ay, ¿para qué me consulto? Pero si te pones a pensar así, ¿no? ¿Cuánto fumas? Y te gastas, no sé, 300, 400 pesos a la semana, ¿no? En cigarros y patitas y talala, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto, o sea, consúltate, vas a ganar más que estar desperdiciando tu dinero así. O otra cosa, ¿no? Como ha pasado y algunas personas lo saben, ¿no? Que por cierto va a estar prohibido este año. Me voy de fiesta, te gastas 2,000, 3,000 pesos, 800, 700, no sé cuánto cobran los padrinos, ¿no? Pero dices, bueno, si soy capaz de gastarme 1,500 pesos, 1,200 pesos en la fiesta y no puedo hacer bo con mis orishas, pues de esto nos habla Orunmila en este año, ¿no? O sea, pues digo, hay que tener una balanza, ¿no? Tu bien o invertirlo en vicios o en algo así, que por eso les estoy diciendo, el consumo de alcohol debe evitarse o incluso no consumir de forma excesiva. ¿Para qué? Para evitarnos las desgracias, ¿no? Aquí también nos dice que los hijos deben controlar su genio
y terquedad de obedecer y aceptar el consejo de los padres. Aquí los hijos deben de cuidar a las madres y velar por la salud de ellas, así que cualquier cosa, que se le bajó la presión a la mamá, que se le subió el azúcar, de inmediato llevarlo al doctor y hacer su EPO. Dice aquí que las obligaciones espirituales deben realizarse de forma completa para que las bendiciones se manifiesten por completo. Este Odu nos alerta de envidia, ¿no? Los celos. Dice aquí que las personas pueden envidiar a las demás aunque el otro no tenga una buena condición financiera o material. ¿Qué más nos dice? Los padres deben de tener atención con los niños para evitar la ingesta de bebidas alcohólicas o medicamentos. Así que este año es aconsejar a los hijos y decirles, no por llegar a dormir a las 3 de la mañana o porque tus amigos te adulen, el tomar te va a hacer un superhéroe o algo así, ¿no? O sea, hay que hablar bien con los hijos y si no ponerles obligaciones y si no enseñarlos, ¿no? Para quitar estas ansiedades de nuestros hijos y así poder ayudarlos. Medicamentos. Por esta parte, los medicamentos pues obviamente hay que revisarlos, no automedicar a nuestros hijos, que la aspirina o a nosotros mismos, no podemos evitarnos algo mortífero. En este Odu nos enseñó a arrodillarse y golpear la cabeza para rezar, ¿no? Y por el Boya Baba, saludar a los guerreros, saludar a sus orillas, mucha atención con sus orillas este año, por favor. Este año también anuncia prosperidad y ganancias materiales, pero es necesario hacer los EVOs indicados para que todo esto se vuelva una realidad. Todos aquellos que deseen hacer los rituales de Lodotura Meiji para garantizar la prosperidad, salud, victorias y las bendiciones para los demás, bueno, aquí les podemos dar la información de qué hacer o por lo menos guiarlos con qué babalago pueden hacerlos. Que yo vivo en Chihuahua, bueno, hay que ver qué babalago está por allá, en Estados Unidos, en Miami, o aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces podemos guiarlos con qué babalagos, con qué sociedades pueden ir para que ustedes puedan hacer estos EVOs. Muy bien, sigamos avanzando. Bueno, estos son algunos consejos, ¿no? Que podemos darles. Y hay algo importante aquí que quería mencionarles. Es una historia que vamos a resumirla así, ¿no? Dice aquí: Ewe en su coneji awe chelumobe, diafafune chelumobe, tin su conoro no yori, obe buleo de meria weyado, diafafuno bayado, ton su cono yumbare, o canso son mokun, obiesu no kuno mororo, diafafune chelumobe, eyetiewo o mabani yawe. Eboni boni kowashe, ¿no? Los pájaros anhelan la lluvia torrencial. El agua de Eshelumogbe lanzó Ifa para Eshelumogbe cuando él se lamentaba por su falta de éxito en todos sus proyectos. El pilar descansa postrado y se vuelve inmóvil. El agua de Yado lanzó Ifa para el agua Yado cuando se lamentaba por la falta de éxito en su vida. Solo una cuenta de Okun entra en medio de otras cuentas y le agrega valor al montón. Ifa lanzado para Eshelumogbe. Aquel quien negó, o sea, los tabús, estaban destruyendo su destino. Él fue aconsejado ofrecer el Bo, ¿no? Entonces aquí nos habla de cómo Chelumogbe fue iniciado en Ifa, ¿no? Durante su Itelodu, sale Otura Meiji. Y en este Odu dice: cuando todas las promesas de este Odu, los dos tenían muy poco que mostrar en términos de logros. Contrariamente, ellos tenían largas historias de aflicción que contar y sus vidas ya no tenían significado para ellos, ¿no? Cuando iba Iyato, quería comenzar un nuevo negocio, él se organizaba en su grupo de amigos y comenzaban a contribuir dinero, y el dinero se les entregaba a uno de ellos para que comenzara un negocio. Ese amigo se convertía en un éxito instantáneo y el próximo mes la misma cantidad era contribuida y entregado a otros de los amigos, y este amigo también era exitoso. Y así había unos 20 de ellos en esta aventura mensual como organizador, y se esperaba que Obayado, que él fuera el último en colectar el dinero. 20 meses después, cuando era su turno, todos sus amigos desaparecieron. A él se le dejó en el frío. Él hizo oración y ayuno. Todo fue en vano. Aparte que, desafortunadamente, esta experiencia, él perdió a 3 de sus hijas en rápida sucesión. Estas hijas eran sus preferidas y ellas tomaron después a sus madres en todas formas. Ellas aún eligieron hacer los mismos trabajos que sus madres estaban haciendo. Esto hizo Bayado estar muy orgulloso de ellas, porque deben de estar.
¿Deben estas amorosas y violentas hijas morir justo así? Él preguntó. Él concluyó que debía de ser el buen trabajo de sus enemigos o de los ancianos de la noche. En el caso de Chelumok B, él había caminado con su empleo varias veces y aún así él no tenía éxito. Él estaba convencido de que él estaba mejor que la mayoría de sus amigos en todos los aspectos de su vida. Y él acostumbraba a decir a sus amigos, o la mayoría de sus amigos, que eran más exitosos que él. Esto lo llevó a beber excesivamente, a beber sus penas. Su esposa e hijos lo abandonaron cuando él se volvió un alcohólico. Él decía mentiras con la esperanza de que esas mentiras cubrieran su manera de beber. Esto solo le trajo vergüenza y odio. Él concluyó que sus enemigos imaginarios estaban en su trabajo y juró vengarse. Él trató de distraer los logros de sus enemigos imaginarios y él fue capturado. A él le dieron la golpiza de su vida. Un día, los dos, Obayado y Chelumok B, se conocieron y ellos rápidamente se dieron cuenta de que ellos tenían mucho en común. Ellos dos tenían historias de dificultades, de calamidades que contar, y ellos dos no eran triunfadores. Los dos estaban yendo de la gracia a la desgracia y ellos dos eran objeto del ridículo en varias comunidades, ¿no? Y así cuando Ibayado le dijo a Chelumok B que sus padres les dijeron que Oturameji fue revelado durante su hijo Sotaye, Chelumok B respondió que ese mismo modo fue revelado durante su propio Inteludu, así como ellos dos supieron que su desgracia no era una mera coincidencia, ¿no? Entonces, aquí Okanzo Somokun o Boshikun no Mororo le dio a Chelumok B 16 tabús y consecuencias de romperlos. Los mismos tabús les fueron dados a Obayado por Opo Bebe Bule Derimi. Esos tabús fueron los siguientes: ningún hijo de Oturameji debe participar en contribución financiera alguna cooperativa de cosas de segunda mano. Esto es para evitar ser engañado, estafado, ¿no? O sea, comprar coches, chocolates, hacer cosas así. 2. Deber evitar comer como la ardilla para evitar exponerse a enemigos y conspiradores. No exponerse, no presumir. 3. No debe de alardear ni presumir para evitar ser atropellado por sus enemigos, ¿no? Porque tienes algo, te envidian todo. 4. No se debe participar en bebidas alcohólicas en exceso para evitar trabajar en contra de su destino. Recuerden que el alcohol nos desvía de este camino, ¿no? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí y ahorita vamos a hacer el programa, la parte número 3, porque llevamos un poco tiempo. Vamos en el tabú número 4, entonces vamos a dejar que termine este tiempo y los veo en unos minutos. Baba Seire,